podcast dedicado a hablar de la enfermedad de la adicción y obviamente de su recuperación. Hoy tenemos el orgullo y el beneplácito de tener unos invitados absolutamente especiales para hablar de este tema. Tenemos al hermano Eliseo. El hermano se presenta si quiere. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Bueno, pues contento de estar acá, también participar de este espacio. Es en la medida que uno pueda pues también colaborar y aportar, ahí estamos. El hermano es fraile, ¿cierto? Sí, somos una comunidad naciente que se llama Obra de Jesús Samaritano y hay algunos que vivimos en la experiencia comunitaria. Bienvenido. Gracias. Padre, bienvenido. Muchas gracias. Yo soy el padre Alberto José Ospina. Me ordené hace 7 años y trabajé mis primeros años después del sacerdocio en Kennedy. Y ahora me dedico a predicar retiros y a hablar con gente y sobre todo con los jóvenes, a aconsejarlos, a escuchar sus problemas. Y a eso me dedico todo el día, todos los días. Bienvenido, Padre. Muchas gracias. Jóvenes como nosotros. Bueno, pues mire, a ver, el tema de hoy es, vamos a hablar una introducción pequeñita de la adicción, pero es una cosa muy técnica como para que las personas que están allá atrás de la cámara sepan que nosotros nos dedicamos a eso. Pero de ahí en adelante vamos a hablar el tema central de este podcast es espiritualidad, ¿vale? Espiritualidad. Nosotros tenemos una definición, es decir, hablar de adicción como enfermedad, podríamos estarnos acá 5 semanas hablando de eso. Todo el mundo tiene su propio concepto y que es una adicción y bueno. Nosotros tenemos una concepción, no es la única, ni es la mejor, pero nosotros hemos vivido con esa concepción del concepto de la adicción. Yo soy adicto, estoy recuperándome hace 30 años, yo no estoy limpio hace 30 años, voy para 31. Y para mí la adicción es un vacío espiritual. Ya, para mí es eso. Sí, para mí la adicción es lo que resulta de alejarme de Dios. Eso es. ¿Sí? A otras personas cuando se alejan de Dios les da otras cosas. ¿Sí? Se vuelven violentos, iracundos, lo que sea. A mí me hizo ser adicto. ¿Sí? Eso es un vacío espiritual. Es sencillo. Que tiene unas características básicas, que es obsesiones, que es el pensamiento recurrente de las drogas, que es compulsiones, que es cuando consumo algo ya no puedo parar, compulsiones, y que es egocentrismo, que es que cuando estoy en adicción activa no pienso en absolutamente nada más sino en mí. No sé si alguien conozca a alguna persona que sea egocéntrica, pero pues sí, yo soy básico. Eso es un lado, pero el lado que me interesa compartir con ustedes es el siguiente. Un adicto es una persona que se ha desconectado de sí mismo, del otro y de Dios. Y esa desconexión, porque solo se conecta con la droga, y esa desconexión hace que se conecte solo con la droga. No tiene ninguna otra conexión, sino su conexión es la droga. Perdió la conexión, ¿vale? Entonces por eso nosotros creemos que la recuperación es espiritual, porque la recuperación se trata de volver a conectarse consigo mismo, con los demás y con Dios. Bueno, esa es como la introducción ahí de adicciones. Ahora sí, entramos en el tema que nos atañe y es la espiritualidad. Entonces, no sé si nos pueda contar alguno de ustedes como qué percepción, como qué concepto tienen de espiritualidad. ¿Qué es eso de espiritualidad? Sí, muchas gracias. Bueno, espiritualidad, quizá antes de hablar de espiritualidad, yo me preguntaría el espíritu, para entender luego qué es espiritualidad. El espíritu es lo más íntimo que tenemos nosotros. Yo creo que es una expresión que en la Biblia muchas veces se relaciona con el corazón, lo más profundo del hombre. Y es efectivamente lo que nos permite conectar con Dios, pero no solo con Dios, sino también con las personas y con nosotros mismos, con lo más profundo, con nuestra verdad más íntima, porque
aunque uno nazca en este cuerpo y continuamente esté haciendo monólogos, pero uno no termina de conocerse. Y conocerse es adentrarse en el espíritu que nos ha dado Dios. Entonces, para mí el espíritu es precisamente esa parte más profunda del ser humano dada por Dios, que nos permite conectarnos con el verdadero yo, con los demás y sobre todo con Dios. Espiritualidad, entonces, ¿qué sería en este caso? Todo aquello, ejercicio que hagamos, ya sea de palabra, de obra, que facilite esta conexión. Eso sería. Todo el ejercicio que facilite la conexión consigo mismo, con el otro y con Dios. Y con Dios. Vale. Bueno, gracias. Ahorita, bueno, de una vez, padre, es que en el medio y en general se tiende como a dividir la parte racional del ser humano y la parte emocional. ¿Sí? Digamos que eso es emocional, eso es mucha razón, eso, la razón no, ¿sí? La razón no llega a la verdad, lo que llega a la verdad es lo espiritual y lo emocional. Bueno, hay una serie de discusiones ahí acerca de eso. Pero padre, ¿usted qué percepción tiene de cómo es que se alimenta el espíritu? ¿Con cosas racionales también? Claro. ¿O es una cosa netamente emocional y espiritual? O la razón también entra ahí en esa conexión. Todo, entra todo, porque somos una unidad. De hecho, de las cosas que a veces nos puede hacer sufrir a un ser humano es sentirse dividido. Cuanto más consigamos integrar todo y que se deje guiar por el espíritu, mejor. La razón obviamente es importantísima, porque uno a veces el sentimiento le está jugando en contra, pero uno siente con su inteligencia que debe hacer algo, que ahí está el bien. Eso es racional. Sí, claro, eso es racional. Eso es racional, eso nos hace muy humanos, y entonces cuando uno sigue ese camino puede encontrar a Dios. Muchas historias en la Biblia, cuando se habla de la fe, por ejemplo Abraham, o sea, hay momentos donde todo parece que va en contra de él, y emocionalmente el tipo está en el suelo, está deprimido. ¿Y qué lo guía? La fe, y la fe está en la inteligencia. Y responde con eso. Así que, y tampoco hay que despreciar el sentimiento. Es integrarlo todo, creo yo, conseguir integrarlo. Acaba de decir, padre, que escuchar el espíritu. Yo siempre he tenido, y los adictos en general siempre hemos tenido como esa ilusión. Sí, por eso en el programa de recuperación, digamos, hay un paso que es dedicado a eso, y es escuchar el espíritu, ¿cierto? Escuchar el espíritu. Es decir, eso a mí me dice varias cosas. Que el espíritu existe, primero que todo, ¿cierto? Y que tiene una voz, ¿sí? Y que tiene una voz. Esa voz del espíritu no es ni la voz de mi corazón, ni es la voz de mi razón. ¿Se podría decir que esa es la voz de Dios? O algo así. Yo creo que sí, Dios habla en el alma, en el fondo del alma. Esto creo que se puede explicar un poquito con una historia. Cuando yo estaba en el colegio, un gran amigo que se decía ateo, él decía que uno de los motivos que tenía para no creer era que si Dios existiera, él le diría a Dios: Dios mío, aparécete, muéstrate, y él no lo veía. Vale. Entonces decía: no, pues yo no voy a creer en algo que no veo. En algo que no veo. A mí eso me quedó sonando. Yo la verdad en ese momento me costaba darle una respuesta, siendo yo creyente. Pero luego, a medida que ha pasado el tiempo, creo que Dios tiene mucha razón en no hablar desde fuera, sino que Dios habla desde dentro. Es una voz que está dentro, en el espíritu, en el corazón. Porque si Dios es lo más íntimo que tenemos, pues no va a hablar de fuera. Lo más íntimo está dentro. Por eso, para escuchar al espíritu y escuchar la voz de Dios, me parece importante el silencio. Un concepto muy complicado, sobre todo en esta época,
porque todo el tiempo estamos disparados, nos disparan sobre todo desde las redes, bueno, también a veces la música todo el tiempo, pero son pocos los momentos donde nos damos la oportunidad de estar en silencio para empezar a escuchar la voz de Dios. Ahorita hablamos de la teoría del silencio, que es todo un espectáculo. Hermano, ¿qué piensa de la espiritualidad? Pues yo entiendo la espiritualidad como un camino, ¿sí? Como un camino que se va recorriendo poco a poco. O sea, es un ir caminando, un ir avanzando. Y en ese camino, pues efectivamente hay una meta que es una perspectiva, que es un encuentro o una unión más profunda con Dios. Pero hay muchas cosas que hacen que se vaya como avanzando en ese camino. Digo, o sea, como cosas que de pronto uno puede percibir y de pronto uno atiende, ¿sí? Algo que uno siente que debe hacer y lo hace. Alguna reflexión también que llega en algún momento, una palabra que puede de pronto sonar, quedar resonando, digamos, como en la mente, o una experiencia que se viva y se hace de pronto un análisis sobre eso, va haciendo como pasos que se van dando, como a ir profundizando y ir encontrando como esa experiencia de Dios, ¿sí? Entonces, yo entiendo como espiritualidad como ese camino, ¿cierto? Que es un camino inacabado y es un camino que... Inacabado es igual que, por ejemplo, igual que inacabable. No. No O es sea, lo mismo. pero inacabado es porque estamos en camino y porque el desenlace es Dios y pues digamos como ese desenlace solo lo conoce, digamos, Él, pues los pasos o sea, son muchos, son muy variados, ¿sí? Y tampoco tenemos, o sea, sabemos en qué momento empieza, porque de pronto cuando niños tenemos una sensibilidad muy grande hacia las cosas de Dios, nos volvemos como muy afectos y es algo que está ahí, ¿sí? O sea, no podemos darle como una fecha, digamos, de inicio. Es que el camino espiritual empieza el 2 de marzo de 2025, ¿sí? Por decir una cosa. Sino que, o sea, ya viene conmigo, porque cuando yo voy caminando y de pronto en algún momento de mi vida tengo la posibilidad de hacer un retiro o de algo que me permita mirar en retroceso mi historia, me doy cuenta que he dado pasos en ese camino, ¿sí? O sea, que ese camino no necesariamente empieza ahí, sino que en mi vida han pasado cosas, en mi historia, en mi familia, Ya viene. que vienen con eso, ¿sí? O sea, que vienen con eso y que yo caigo en cuenta y que digo, claro, Dios estuvo presente en este momento, Dios estuvo presente acá, Dios estuvo apoyando acá, yo sentí la compañía aquí, yo sentí como en este momento como esa luz, o sea, como... Entonces va descubriendo la vida en retroceso, pero se va entendiendo, dando cuenta que no tiene como un inicio, digo, o sea, como una fecha concreta, un momento inicial donde parte todo, sino que es parte del camino, o sea, la misma vida viene siendo como el mismo camino. Entonces, esa experiencia espiritual, pues así también en cuadro lo que decía el padre, es una experiencia integral, o sea, es una experiencia que se va dando junto con todas las demás experiencias que se va teniendo en la vida, ¿sí? El crecimiento, la madurez, el aprendizaje, o sea, hace parte de todo eso, ¿sí? Porque incluso de nuestras mismas caídas, o incluso a veces más de nuestras mismas caídas, es de donde uno toma los elementos más esenciales y dice, ahí Dios estuvo protegiéndome, Dios estuvo ayudándome, o ahí fue donde yo me di cuenta que había algo más, ¿sí? Que había que no, esto no era lo único, ¿sí? Que con todo hay una perspectiva diferente, que había un espíritu, ¿sí? Que creo que hay un espíritu y que habla ese espíritu, ¿sí? Bueno, me quedan 5.000 dudas, pero pues no podemos hablarlas todas, pero me queda, claro, es un camino hacia Dios, ¿no? Hacia el encuentro con Dios. Y ese camino tiene unos pasos. Pero me queda la duda, ¿hay cosas que hacen que yo retroceda en ese camino? ¿Yo puedo retroceder en ese camino? Por ejemplo, un error, llamémoslo pecado, lo que sea. ¿Eso me hace retroceder en el camino? Yo no diría que retrocede en el camino, porque el camino va hacia adelante, como la vida. ¿Sí? Usted no retrocede en su vida. Sí, pero el hecho de, por ejemplo, que una persona X, digamos yo... yo... Lo que cambia, digo yo, es la percepción o la sensibilidad que se tiene hacia eso. ¿Sí? Entonces, efectivamente,
una persona que está, digamos, pues consumida por el vicio, ¿cierto? Bien. Entonces se hace menos perceptible, menos sensible, menos dócil, digamos así, a las voces del Espíritu, ¿sí? Entonces no es que, o sea, digo yo, porque el camino sigue andando, incluso en esas mismas realidades que vive, encuentra signos de la presencia de Dios, encuentra luces, encuentra horizontes, ¿sí? O sea, cosas que él encuentra que, o sea, que están ahí. Entonces, o sea, el camino se sigue andando, pero él se hace menos perceptible, digámoslo así. Es, por ejemplo, la diferencia, digo, de un santo. Por ejemplo, el caso de nosotros, que es el patrón del Padre Pío, ¿sí? Que creemos mucho. El santo, entre más se va acercando a la presencia de Dios, se hace mucho más sensible a escuchar sus voces, ¿sí? Se hace como mucho más sensible a reconocerle, a descubrirle. Entonces sabe sentir qué le pide, cómo le pide, qué le está diciendo, qué necesita, o sea, sabe dar respuestas, por ejemplo, a circunstancias. Entonces, o sea, pienso que, o sea, no, lo que varía es como no sé, como el nivel de escuchar, de ver. Sí, como yo digo como lo pienso como así como la luz, como de luminosidad que se da. Entonces, claro, entre más luz tiene, puede percibir más el entorno, ¿sí? Puede percibir los colores, puede percibir más las formas, puede percibir más tiene más claridad. Tiene más claridad. Cuando hay más oscuridad, usted sabe que hay cosas, pero no percibe bien qué es lo que encuentra ahí. Se le nubla el lente. Vale. Bueno, padre, hermano, mire, en el programa de Alcohólicos Anónimos, todo el tiempo se está hablando de una cosa que ellos llaman la experiencia espiritual. Todo el tiempo. Sí, ellos dicen que el propósito del programa es tener una experiencia espiritual. Ni siquiera es dejar de beber. No, sino tener una experiencia espiritual. ¿Por qué ellos creen, y yo estoy de acuerdo con eso, que el propósito del programa no es dejar de beber? Por muchas razones. Los alcohólicos y los adictos no dejan de consumir. Los alcohólicos adictos buscan a Dios y Él les quita el consumo. Es una propuesta que es del programa, ¿no? No, eso yo no me lo inventé, eso lo inventaron hace 90 años en Estados Unidos los creadores de eso, que se llamaron Billy Bob. Entonces, la propuesta es, usted no va a dejar de beber porque usted no puede. Usted es impotente ante eso. Usted no puede dejar de beber por sus propios recursos. Lo que usted tiene que hacer es buscar a Dios. Y Él hace que usted deje eso. Esa es la propuesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos nosotros los adictos hemos tenido una experiencia, unos de 1 año, otros de 2 años, otros de 20 años, en mi caso fue como 20 y pico de años, intentando dejar de consumir y nunca lo conseguimos. No se puede. Hay un concepto ahí que se llama impotencia, no se puede. Cuando busco a Dios, dejé de beber. ¿Vale? Esa es como la propuesta del programa. Entonces ellos hablan de una experiencia espiritual. Y también, perdón, porque es que bueno, ¿cómo entiendo lo que usted dice? O sea, el consumo es una realidad, pero no es la única. No, ¿sí? No es la única, digamos, de la vida de la persona. ¿sí? No está definido por eso. Sí, no está definido. O sea, claro, es una cosa que marca un espectro muy grande, pero no es la única. Entonces, al buscar la experiencia de Dios, ¿qué es lo que se quiere? Que la persona, digamos, como que tenga, o sea, más bien, a pesar porque lo pongo así, si la meta es dejar de beber, cuando deje de beber, entonces, que sí, ya queda sin horizonte, queda sin perspectiva. Es como cuando uno dice, bueno, la meta es graduarme, pero se gradúa y ahí terminó el año. Entonces, es como entenderlo como más amplio, ¿sí? Entonces, si yo aseguro que la persona puede tener una experiencia de Dios, puedo asegurar de que esta parte, que es la que está conflictiva, pues bueno, se atienda, pero otras realidades también de la persona también estén ahí como... Claro, porque es que el propósito del programa no es dejar de beber. No, uno no va a Alcohólicos Anónimos a dejar de beber. Uno va a Alcohólicos Anónimos a encontrar a Dios. Una ilusión, un sentido. Es un sentido, es un propósito, encontrar a Dios. Y en ese proceso deja de beber. Pero pasan muchísimas más cosas, o sea, la cosa sigue. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la experiencia en los grupos que hay gente que deja de beber, efectivamente,
y no hace nada más sino dejar de beber, pero su personalidad y su vida sigue caótica, con o sin bebida, con o sin drogas, porque es que no tiene a Dios allá adentro, su vida está caótica, ¿sí? Bueno, digamos que ahí estamos, bueno, pero mire, padre, es que por eso les decía que sí hay retrocesos, porque en el programa hay una propuesta que es que el propósito del programa no solamente es tener una experiencia espiritual, sino mantenerla y desarrollarla, porque si no se hace eso se pierde. ¿Qué opinan ustedes de eso? Si no se mantiene y se desarrolla ese contacto con el poder superior, con Dios, que es en mi caso, se pierde. A mí me parece en esto interesante que esa relación con Dios es una relación de amor. Y cuando el amor no se cuida, se va apagando. Ese tema me parece, o se va oscureciendo lo que nos decía el hermano Eliseo, se va a la luz. Uno no se va dando cuenta, uno a veces no se está dando cuenta que está anocheciendo hasta que dice, pero de repente se anocheció y uno no se dio cuenta. Y así como por ejemplo en una relación también en pareja hay que estar cuidando detalles para que el amor esté encendido y crezca cada vez más, con unas rosas, con lo que sea. Creo que es importante que se vaya cultivando cada día esa relación. Es muy importante, con pequeños gestos. Pues una pequeña oración, una mirada, un acto de acción de gracias. Y eso va cultivando el amor y va haciendo crecer la relación con Dios. Porque es una relación que nace del amor, se encamina al amor, se sostiene en el amor. Yo añadiría algo, y es que es como digo yo, como de preguntas y respuestas, más bien, ¿sí? Como de... Entonces Dios Dios se muestra, ¿no? Y se manifiesta, y Él es generoso, o sea, Él es muy dadivoso, pero Él espera de nosotros una respuesta, ¿sí? Y es una respuesta que es continua. Entonces, por ejemplo, en un matrimonio, aunque hayan dado un sí en algún momento, ¿cierto? El matrimonio sigue, claro. Pero el matrimonio sigue, y usted tiene una respuesta cada día. Cuando se levanta y la ve y dice, uy, sí quiero estar con ella. No, pero no tanto. Pues bueno, la idea es que sí. La idea es que sí. Pero me refiero, o sea, el sí que usted da en un matrimonio, en el momento de matrimonio, que se dice que es un sí para todavía, es un sí que se tiene que renovar, es un sí que se tiene que ir actualizando, y es un sí que se tiene que ir confirmando, ¿sí? Entonces, así mismo, o sea, en este caso sería similar, o sea, Dios entrega su amor infinito y generoso, eso no tiene discusión, pero nuestra respuesta tiene que ir como siendo constante, ¿sí? Tiene que ser como ir siendo generosa también, o sea, ir como tratando de acercarse también un poquito como a eso, como que mi entrega, mi exposición, mi respuesta a Dios, pues cada día le voy dando como un sí, cada día le voy como mostrando que sí quiero estar con Él, que sí me interesa, que sí me agrada, que soy dichoso de tenerlo pues, a mi lado. Acá en nuestro caso es el proceso de recuperación, llamamos nosotros. Es claro que hay que alimentarlo todo el tiempo, hay que desarrollarlo, porque si no se muere. Pero hay otro pedacito que hay ahí, no sé ustedes qué opinan de esto. Hay un axioma en el programa, hay una verdad ahí como que es así, y hay una frase que dice, si usted no comparte lo que tiene, lo pierde. Esa es una frase que hay en el programa. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Que yo no puedo desarrollar y mantener esa relación con Dios en mi individualidad, que eso es imposible hacerlo, que ese mantenimiento y ese desarrollo de mi camino espiritual, de mi contacto con Dios, tiene que ser en comunidad. Es que lo que yo tengo, lo tengo que compartir con otro, que ese es el servicio, digamos, porque si no lo hago, se me empaña el lente, se pierde lo que he hecho. O sea, hay una condición para que uno pueda mantener la recuperación,
que si no sirvo a los demás, si no comparto lo que tengo con los demás, se pierde esa relación con Dios también. ¿Qué opinan de eso? Pues a mí me parece muy interesante, es porque nomás digamos este espacio, es un espacio en donde tomamos un tema, pero cada uno tiene una percepción diferente, ¿sí? Y eso nos enriquece a todos. Entonces, si yo me quedo con una sola percepción, pues me quedo limitado, me quedo como sesgado. Pero cuando se da esa posibilidad de compartir, de interactuar, de estar con otros, se da esa posibilidad de crecimiento mutuo, porque pues el otro puede tener una perspectiva o una vivencia o un conocimiento diferente del mío, y puede que a mí me enriquezca, ¿sí? me ayude también en mi proceso, o puede que yo no me dé cuenta de algo y esa persona me ayude también a ser consciente. Entonces yo pienso que sí es un valor importante, pues no solo digamos en este proceso de construcción, sino al final en la vida de todo ser humano, ¿sí? Digamos que salvo por ejemplo los casos en el caso de la iglesia, por ejemplo, que son los eremitas o los anacoretas, que son personas que viven pues aisladas y se dedican exclusivamente pues ahí, todos los demás nos enriquece, nos fortalece y nos anima también mucho la experiencia comunitaria, la experiencia de estar con otros, ¿sí? de compartir con otros, y también pues de tener la posibilidad como de estar como entre pares, ¿sí? Como entre iguales, en el que uno siente como que, bueno, listo, este otro tiene sus circunstancias, habrá vivido sus momentos diferentes a los míos, ¿sí? Tiene su percepción distinta, pero también me enriquece, también me hace sentir persona, y yo puedo también ayudarles de lo que tengo y de lo que soy. Sí, pero la propuesta aquí es que es el servicio, es decir, que hay una condición, digamos, innegociable, que es que usted tiene que servir. El servicio, claro, lo que plantea el hermano, obviamente, las diferentes miradas me enriquecen, ¿sí? Pero supongo que yo estoy en un grupo sentado de adictos, y yo llevo 30 años limpio y ya conozco un poco el camino, y llega el recién llegado, que es una persona que llega todavía con, mejor dicho, ¿sí? ¿Cómo llega una persona la primera vez? Pues en desecho. Entonces la condición es que yo tengo que servirle a él para que digamos, para que mi recuperación continúe. Si yo no sirvo, se pierde. El servicio es parte de ese camino que dice el hermano. El servir a otro es parte de ese camino que dice el hermano. ¿Qué opina el padre? Yo creo que aquí pasa como con la música. La música se goza más en la medida que uno la comparte. O sea, es muy distinta la experiencia de yo ponerme unos audífonos y escuchar una canción que me gusta, a tener un grupo de amigos y decirle, oiga, escuchemos esto juntos y hasta lo comentamos y lo analizamos. Los bienes más espirituales, cuanto más se comparten, más crecen. Pasa lo contrario que con un bien material, que una torta, cuanto más personas haya, los dos alcanzan un pedazo más chiquito. Con los bienes espirituales, el motivo no lo sé, pero la dinámica de ellos, cuanto más se da, más se llena a uno. Entonces, eso es un tema de así fuimos hechos. Yo el por qué exactamente no lo sé. Y además yo esto le añadiría, yo creo que en general los caminos de Dios no, la salvación que nos da Dios nunca es aislada, o sea, siempre implica a otras personas. Dios quiere salvar a una persona a través del consejo, Dios le llega a una persona a través del consejo de otra. Vale. Entonces, los caminos de Dios siempre están conectados. Es en comunidad. El Papa Francisco le gustaba mucho hablar de sinodalidad, que creo que tiene mucho que ver con lo que hablaba ahorita el hermano Liceo, de que la iglesia camina escuchándose mutuamente. Sí. Y algo que me parece muy importante de lo que él dijo es, o sea, tú insistes un poco, Ricardo, en el dar y en el servir, pero parte de servir es escuchar. Si no hay alguien que escuche, tampoco se puede servir. O sea, va de las dos
O sea, hay que servir y dar y entregarse a la persona, pero también hay que escuchar. Y aunque yo estoy muy desarrollado, quizá muy avanzado en ese programa de recuperación, Sí, siempre tengo algo que aprender. siempre, es verdad. Y es que también el servicio parte de la experiencia sensitiva, digámoslo así, de lo que uno ve, de lo que uno escucha, lo que percibe. ¿Qué es lo que pasa? Entonces yo puedo ver una realidad, una necesidad, digamos, latente en otra persona, pues me dejo tocar, ¿sí? por esa situación. Pasa a mi mente porque, pues claro, viene en la mente todo lo que, digamos, tengo presente frente a eso que estoy viendo, estoy conociendo, pero en algún momento tiene que pasar al corazón, tiene que bajar, ¿sí? O sea, eso que pienso, que percibo, que raciono, ¿sí? Tiene que bajar al corazón. Muchísimas gracias, les agradezco en el alma que me hayan podido acompañar en este espacio. Dios los bendiga. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias por la invitación. ¿Quieren decir algo para despedirse? Sí, no, que la Virgen María es lo máximo. Sí, sí, una madre que mira con amor. Eso no tiene precio. A veces se puede tener como el miedo, no sé, Dios, tener la imagen de Dios que asusta, una imagen que asusta. Pero el rostro de María, esa ternura, eso rompe muchas barreras, muchísimas. Gracias, Padre. Pues a mí me parece que es valioso, bueno, todo lo que se está haciendo y necesario también. Y bueno, pues yo pienso que también algo que es importante es ponerse en las manos de Dios con confianza. ¿Sí? O sea, dejarse con las manos de Dios, o sea, como que disponga, diga, ordene, como ponerse en las manos con confianza. ¿Sí? Claro, uno quiere controlarlo todo, pero también confiar también puede ser. ¿Sí? Dejar que, o sea, ponerse, bueno, usted es el que sabe, el que conoce, el que... Entonces, disponga, dirija, organice. Muchísimas gracias, agradezco a nuestro camarógrafo George del servicio de las cámaras y agradezco a mi hermano Eliseo y al padre Alberto que nos hayan acompañado y que le pido a Dios que ojalá pudiéramos haber dado un buen mensaje que llegue a los oídos de las personas necesitadas. Muchas gracias y que mi Dios los bendiga. Vale.